Continuamos en nuestro Seminario Nacional Ambiental con nuestra tercera conferencia. Nuestra invitada es Ana María Ocampo, gerente Responsabilidad Integral Colombia. La señora Ana María es una ingeniera química de la Universidad del Valle, máster en ciencias en ingeniería química de la Universidad de Tulane, Estados Unidos, doctora de filosofía en ingeniería ambiental en Washington State University, Estados Unidos, experta técnica en temas de remediación de suelos y aguas subterráneas. Damos la bienvenida a todos los que se conectan también a nuestro Seminario Nacional Ambiental y también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @huellasInnoa, para que no se pierdan ninguna novedad de nuestro seminario y también de nuestras campañas ambientales. Señora Ana María, el escenario es suyo. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya ven mi pantalla? Qué pena. La vemos a usted, no vemos todavía la presentación, pero en presentar al público puede darle clic y ahí ya veríamos las diapositivas. Espérate un momentico. Le doy que me presente la pantalla completa, ¿cierto? La pantalla Sí. completa, sí, señora. Espérate un momentico. Le recordamos a todos nuestros asistentes que tienen la caja para chatear, para dejarnos sus preguntas y también tienen la sección de preguntas y respuestas si quieren una pregunta puntual a la doctora Ana María. Mira que disculpen que diga así, pero me está poniendo problemas me dice que tengo unos permisos restringidos para poder, Dios mío, para poder. Bueno, no, hagamos una cosa, señora Ana María. Vamos a arreglarlo de manera interna con el equipo para que todos puedan ver su presentación. Entonces, regálenos unos segunditos, ya nos comunicamos nuevamente con todos nuestros asistentes. Excusas por eso. Perfecto. Bueno, seguimos aquí con todos nuestros asistentes. Quiero recordarles que ustedes pueden dejar sus preguntas mientras el conferencista va dando toda la charla ambiental para que podamos verla a tiempo y también nuestro conferencista pueda respondérselas directamente. Así que, doña Ana María, podemos empezar de una vez con su conferencia acerca de la reglamentación sobre sustancias químicas en Colombia, un tema de impacto a la salud y el ambiente. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Dios mío, ahí alcanzan a ver la presentación, ¿cierto? Sí, señora, la vemos. Listo, entonces el día de hoy vamos a navegar por un tema que es muy importante, que es la reglamentación en sustancias químicas. Antes quisiera comentarles de dónde yo vengo. Yo soy ingeniera química de la Universidad del Valle, tengo una maestría y doctorado de 2 universidades de Estados Unidos y me enfoqué en el tema de riesgo químico, particularmente en procesos de remediación de suelos y aguas subterráneas. Acá en Colombia soy docente, soy consultora y también gerencio una iniciativa mundial que se llama Responsible Care, pero en Colombia fue adoptada como Responsabilidad Integral Colombia y es una iniciativa voluntaria de la industria química que está en más de 70 países y su propósito fundamental es mejorar el desempeño de la industria química y todos los actores de la cadena de suministro en áreas claves como seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Básicamente somos como un gremio técnico donde estamos ayudando precisamente a las empresas del sector químico a la implementación de marcos normativos que inciden en la cadena de valor de este sector y es lo que vamos a ver pues el día de hoy en esta presentación. Aquí solamente para mostrarles, nosotros nos enfocamos en temas técnicos de seguridad de proceso, de transporte y almacenamiento, de riesgo químico, de preparación y respuesta a emergencias y damos capacitaciones enfocadas en estos marcos normativos de lo que les voy a hablar, digamos, en la charla de hoy. Esto era un video que les iba a presentar, pero como tocó convertir la PDF, pues después se los compartiré en las memorias. Pero estas son nuestras redes sociales y aquí digamos que los invito a visitar nuestro canal de YouTube que tiene importantísima información, presentaciones, charlas sobre temas de normatividad, de sistema globalmente armonizado, de seguridad de procesos y de otros temas que vamos a hablar el día de hoy.
Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre las sustancias químicas y el universo, como para primero amenizarnos por qué estas son reglamentadas, después un proceso importante que es el proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que fue un catalizador para la reglamentación de estas normas, después la normativa y unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, vamos a empezar con este primer punto relacionado pues con las sustancias químicas y su universo. Digamos que aquí me gusta siempre presentar que las sustancias químicas están en todas las áreas en nuestro día a día. Por ejemplo, estamos conectados gracias a componentes, sustancias químicas, nos vestimos, nos maquillamos, nos peinamos, comemos, desarrollamos todo alrededor de las sustancias químicas. En el Chemical Cadastral Service CAS existen en este momento más de 219 millones de sustancias químicas registradas, orgánicas e inorgánicas, aleaciones, compuestos de coordinación, minerales, mezclas, polímeros y sales, que es muy importante, que es un universo grande. Se dice que alrededor de 500.000 nuevas sustancias nacen cada año. Y como todos sabemos, este es el ciclo de vida de cualquier sustancia química, pues las utilizamos, se extraen, las utilizamos síntesis, fabricación, las almacenamos temporalmente porque las van a ser utilizadas nuevamente en procesos productivos, en ese almacenamiento se exportan o llegan importadas y se almacenan, se distribuyen, entonces las usamos y después viene un tema que Innova maneja ampliamente, que es la generación de residuos peligrosos, RESPEL, y ahora pues con el todo tema de economía circular, su tratamiento, maximizar ese uso para reintegrarlas al ciclo de vida o si no, pues disponerlas y eliminarlas. Entonces, considerando ese ciclo y ese universo, pues tenemos que conocer muy bien cuáles son esos efectos por el uso de esas sustancias químicas, o sea, qué pasa si no las usamos adecuadamente. Entonces, hay unos riesgos asociados y aquí solamente a manera digamos, de entender un poco cómo así que voy a tener riesgos o efectos a la salud. Los efectos a la salud pueden ser crónicos o agudos, ¿no? Crónicos es una respuesta, o aguda es una respuesta inmediata, y digamos que crónico es una respuesta pues a largo plazo, ¿no? Pero pueden ingresar a nuestro organismo por diferentes vías, respiratoria, dérmica, ocular, oral. Entonces, por eso es que es muy importante el manejo asertivo y por eso es que la reglamentación es tan importante. Entonces, nosotros nos enfrentamos en el universo de sustancias químicas con una condición inicial, que es el peligro. El peligro yo lo defino como el ADN de una sustancia, así como nosotros venimos con información genética por nuestro papá y mamá, las sustancias también tienen unas propiedades intrínsecas, nacen con ellas y eso representa un riesgo potencial a un blanco. Entonces ahí identificamos otra terminología muy importante, que es el riesgo, que el riesgo es una relación entre el peligro y esas medidas de seguridad. Entonces, para poder usar asertivamente las sustancias, debo conocer el peligro, debo saber esa probabilidad, consecuencia y contexto por ese uso, y entonces eso me hace meterme en un manejo que es la gestión del riesgo, perdón, que vemos aquí, que yo creo que algunos conocen, pues la ISO 31000, que define cómo esa gestión holística de cualquier tipo del riesgo. Ahorita pues estamos enfocados en esta charla en el riesgo químico. Entonces, ¿cómo avanzamos en ese manejo seguro de las sustancias químicas? Entonces, primero tenemos que identificar entonces ese peligro, esa propiedad intrínseca, clasificarlas, saber cuáles son esos peligros asociados a esa sustancia, los comunicamos y después aquí en el tercer punto es ese manejo asertivo, ¿no? La gestión del riesgo, evaluaciones de riesgo, los programas de manejo, de reducción de uso, y después esto nos permite tener un uso seguro de las sustancias químicas, que es al final lo que queremos hacer para poder reducir los impactos a la salud y al ambiente. Por eso es que hablamos de impactos a la salud y al ambiente. Entonces, esa es la función de tener una gestión adecuada al riesgo de acuerdo con el uso de las sustancias, reducir el impacto a la salud humana y al ambiente. Entonces, el segundo punto es el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, porque esto dio paso a la normativa de la que vamos a hablar. Entonces, digamos que muchos saben que esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es un foro único
donde en este momento hay 38 países miembros, 38 democracias y economías que trabajan conjuntamente para hacer frente a desafíos económicos, sociales y de gobernanzas relacionados con la globalización, así como aprovechar sus oportunidades. Y digamos que Colombia fue aceptado como un país miembro en el año 2020 y pues hay una ley que establece esa adhesión o esa vinculación, que es la ley 1950 de 2019. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros estábamos revisando el tema en el que yo trabajé de adhesión del país a la OCDE, particularmente en el capítulo de sustancias químicas, vemos que Colombia en este tema asumió el reto de buscar una gestión integral de las sustancias químicas en su ciclo de vida, enfocado en la prevención, reducción, manejo y control del riesgo. Entonces, uno de los primeros pasos para promover ese uso seguro de las sustancias químicas es que ya ahorita en la normativa que lo vamos a ver, tenemos un registro que es precisamente proveer información relevante de las propiedades, uso, evaluaciones de riesgo de esas sustancias para poder tener certeza sobre esos posibles riesgos a la salud y al ambiente por la comercialización de esos productos en el territorio nacional. Y precisamente la OCDE, como yo lo considero así, fue un catalizador para poder desarrollar esa gestión integral de sustancias químicas y lo que nos permitió tener las normas que hoy tenemos. Y ese proceso de adhesión empezó desde el año 2013 en el país. Entonces, digamos que aquí lo que vemos en el lado izquierdo son los 23 comités que el país tenía que aprobar para poder, digamos, cumplir con los requisitos para poder ser considerado como un país miembro. Y como lo vemos acá, el número 21 corresponde al Comité de Químicos, que fue un comité muy técnico, ¿no? Y que derivó, digamos, esas normativas que vamos a hablar y que vamos a exponer ahorita. Solamente a manera, pues ya les mostré la ley, que digamos el proyecto de ley que aprobó ese ingreso de Colombia a la OCDE, pero nosotros fuimos el país número 37 de los 38 que fue aceptado a partir del 28 de abril del 2020. Y en el tema de sustancias químicas, nosotros tuvimos que dar respuesta a 21 instrumentos que ellos tienen, o sea, ellos revisaban cómo Colombia está alineado a esos 21 instrumentos, perdón, y esos 21 instrumentos fueron divididos como en etapas, ¿no? Ensayos, principios generales de la gestión de sustancias químicas, investigación y reducción del riesgo, todo el tema de accidentes químicos, de seguridad de procesos y sustancias químicas prohibidas o severamente restringidas. Entonces, para poder cumplir con esos 21 instrumentos en el Comité de Sustancias Químicas, el país presentó una serie de estrategias y un plan de acción que se vio trasladado en 5 requisitos que debíamos implementar en el país con el compromiso de que nos aceptan si trabajamos en esos 5 puntos. Entonces, uno de ellos es el programa de sustancias químicas de uso industrial, que se trasladó en un decreto el 1630 de 2021, que vamos a hablar más adelante. El segundo, el programa de prevención de accidentes mayores, que constituyó un decreto el 1347 de 2021, que también vamos a hablar ahora. El otro tema es la implementación de un registro, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que por sus siglas le decimos RETSE, que se tradujo en una resolución, la 0839 de 2023, que se expidió el año pasado, que es básicamente una transformación del RUA, que es el Registro Único Ambiental, para que la salida de información sea ese RETSE y podamos tener una información clara sobre las emisiones y transferencias de sustancias químicas al ambiente. De eso, en nuestro canal de YouTube tenemos unos videos muy interesantes en la parte de normatividad, donde hemos tenido, digamos, charlas exclusivas sobre este tema del RETSE. Y después, otro punto es la eliminación del plomo en materiales didácticos de uso infantil y pintura, que se convirtió en la ley del plomo, que es la ley 2041 de 2020, pues que estableció unos lineamientos para el uso asertivo de este metal, el plomo.
Y por último, ese quinto plan de acción es la adopción de un tema que seguramente han escuchado mucho, que es el Sistema Globalmente Armonizado, el SGA, que es para la identificación y clasificación de los peligros de las sustancias químicas y que se expidió o que se adoptó a través de un decreto que es el 1496 de 2018. Entonces, estos planes de acción, como ven, tienen unas normativas, pero antes de, digamos, de esas 5 resoluciones y decretos que les mencioné en la diapositiva pasada, el primer documento que no es normativo, pero fue el COMPES, una política que se realizó como parte de ese proceso de adhesión del país en el tema de sustancias químicas, es el COMPES 3868 de 2016, que da una visión holística del manejo de las sustancias químicas, porque en Colombia, pues todos saben que tenemos la ley, como lo vimos ahora, la del plomo, la del mercurio, los convenios internacionales, los Estocolmo, Rotterdam, está Minamata, pues por el tema del mercurio, está Basilea, pero no teníamos un documento de política que hiciera una gestión holística de todo el grupo de sustancias químicas de uso industrial. Entonces, este COMPES fue el primer documento de política, no es normativamente vinculante, pero esto dio paso a las reglamentaciones que les mencioné anteriormente. Y lo que busca el COMPES es fortalecer la gestión del riesgo asociado por el uso de sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida. Entonces le da pie para ese programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial que está enfocado en el uso de la sustancia y para el programa de prevención de accidentes mayores enfocado en las instalaciones que usan sustancias químicas y tiene unos elementos transversales como el RETSE que les mencionaba ahora, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el sistema globalmente armonizado. Entonces, esto es como el proceso OSD, pero si lo entendemos de esa manera, fue un elemento o un vehículo catalizador para poder impulsar esa normatividad de la que les voy a hablar en este momento en el tercer punto. Entonces, ¿qué sucede? Como vemos en esta diapositiva, Colombia es un país de muchas reglamentaciones. Que a propósito voy a hacer un paréntesis, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Que es el 5 de junio, y al final es una estrategia de una u otra manera para impulsar todas aquellas actividades que realizamos antropogénicas, pero que permitan reducir esos impactos al ambiente, que de una u otra manera es lo que estamos hablando hoy, salud ambiental, reducción de impactos a la salud humana y el ambiente. Y eso, digamos, está integrado con toda esa normatividad asociada a estos temas. Pero si vemos aquí en una instalación, en una empresa, nosotros tenemos pues una normatividad de emisiones, por ejemplo, tenemos normatividad de residuos ordinarios, de RESPEL, tenemos, digamos, toda la normatividad de los agentes químicos en lugares de trabajo, que es la seguridad y salud en el trabajo. Y, digamos, con este tema de la OECD, queríamos complementar el tema del sistema globalmente armonizado. Entonces, ¿cómo vamos a entregar una información más estratégica de los peligros de las sustancias químicas, las obligaciones de los fabricantes importadores para poder comercializar sus productos químicos en el país? Ya teníamos una normatividad de los plaguicidas químicos de uso agrícola, pero cómo podíamos extenderlas a sustancias químicas de uso industrial y el tema de seguridad de procesos. Entonces, digamos que en esto que me gusta a mí aquí presentar es un panorama mundial del sector químico. Entonces vemos que en esta gráfica, pues digamos para los que la pueden ver un poco mejor, vemos que la normatividad en sustancias químicas ha ido, digamos, o esa regulación ha ido aumentando paulatinamente e incrementándose en los últimos 20 años. Y esa normatividad, ¿por qué? Porque cada vez somos más conscientes de la información asociada a esos peligros de las sustancias químicas, entonces cada vez hay más restricciones para garantizar un uso seguro que reduzca esos impactos a la salud y al ambiente. Y si lo vemos en temas
de porcentajes, vemos que la normatividad, pues digamos, ha crecido en el sector químico en impuestos, pero también en todos los temas de las normas en seguridad y salud en el trabajo, que está, o todas las normas ambientales, perdón, que está en el color fucsia. Entonces, Colombia no se podía quedar atrás y precisamente por la adhesión del país a la OCDE, entonces permitió trabajar en unos temas de sustancias químicas en el marco regulatorio que estaban, digamos, backstage antes del proceso OCDE. Entonces vemos que el país realmente inicia como este trayecto en el año 2014, pero entonces, ¿qué sucede? Empiezan, como decíamos acá, por ejemplo, en el 2016, esta política integral del COMPES, pero el proceso normativo empieza en el 2018 con la expedición del primer pilar de la gestión de sustancias químicas, que es el sistema globalmente armonizado, que es el decreto 1496 de 2018. Y se navega por otros temas, que es la reglamentación de ese SGA en sectores, ¿no? En el sector de agroquímicos, también en los lugares de trabajo, que fue la reglamentación, la resolución 773 de 2021. Pero en el 2021 también nacen dos decretos que están marcando unos temas normativos en los próximos años. El uno es el decreto 1630 de 2021, que adopta el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que ahora vamos a hablar, pero que precisamente coloca unos elementos de gestión para todas las sustancias que son importadas y producidas en el país, sustancias químicas de uso industrial, para que tengamos una gestión más holística y una información asociada a ellas. Y también el decreto 1347 de 2021, que adopta el programa de prevención de accidentes mayores. Y pues digamos que de estas tres normativas vienen unos temas regulatorios que han ido saliendo y que pues están por presentarse en los próximos años. Entonces, digamos que como es muy extenso completar todo este ciclo normativo, la primera norma de la que vamos a hablar es la regulación en sistema globalmente armonizado, que es el SGA. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, digamos que el SGA es el primer pilar o la primera base de la identificación y clasificación de peligros. Este sistema globalmente armonizado es el famoso libro naranja o libro púrpura. ¿Qué es? Es un sistema para la clasificación y etiquetado de productos químicos, fue propuesto por Naciones Unidas como un código internacional. El objetivo es que garantiza el flujo de información adecuada y armonizada, con miras a la gestión del riesgo en el uso de productos químicos, y abarca tres tipos de peligros: peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. Entonces, peligros físicos son, como lo vemos aquí, son los peligros, por ejemplo, que están asociados con temas cuando se presentan emergencias en el transporte, o sea, son esos peligros agudos, suceden en un momento determinado. Entonces, una explosión, la explosión, yo no digo voy a derramar un inflamable y entonces la explosión la voy a proyectar 5 o 6 meses después, sucede, ¿no? Entonces hay 17 clases de peligros físicos y estos rombitos que vemos aquí son los pictogramas, esas figuritas que representan alguna de estas 17 clases de peligro. Por ejemplo, este botellito que es gas a presión, pues está asociado con los temas que vemos aquí en relación con clases de peligros de gases, o este tema que vemos ahí de corrosividad, digamos con alguna corrosividad que esté asociada a estas 17 clases de peligro. Cuando hablamos también de los peligros para la salud, entonces son 10 peligros para la salud bajo el sistema globalmente armonizado, que están representados también bajo 4 pictogramas como vemos aquí. Y también tenemos los peligros para el medio ambiente, que son 2 peligros para el medio ambiente y que están asociados con estos 2 pictogramas. Entonces, sí, digamos, resumimos, el sistema globalmente armonizado es un sistema de Naciones Unidas universal que permite la identificación y clasificación de peligros de las sustancias y productos químicos. Son peligros físicos a la salud y al ambiente, y hay un número de clases y categorías asociadas con esos peligros.
Entonces, aquí lo que vemos en este mapa que no está actualizado son que en teoría todos los países deberían estar alrededor del mundo en verde, que son los países que ya han adoptado el sistema globalmente armonizado. Aquí Colombia está en amarillo porque en ese momento estaba en la expedición o trabajando, pero ya debe estar pintado de verde. Pero la idea es que el hecho de que todos los productos estén comunicando sus peligros así permite reducir esas barreras técnicas al ambiente, porque no importa si mi producto está en Afganistán, en Colombia, en Estados Unidos o en Argentina, esa visualización a través de esos pictogramas y de este sistema permite tener un lenguaje universal. Entonces, en Colombia, digamos, la adopción del sistema globalmente armonizado empezó desde el 2016 y, como les decía, en el 2018 se expide el decreto 1496. Ese decreto, digamos, es un decreto marco que establece que el país tiene que trabajar en la adopción lo voy a colocar aquí en 4 sectores: sector transporte, lugares de trabajo, agricultura y productos químicos al consumidor. Me voy a devolver acá. Entonces, cuando empezó en el 2018 el decreto marco, entonces en el 2019 y 2020 se adoptó en el sector agrícola. El sector agrícola está, digamos, los plaguicidas químicos de uso agrícola están bajo la norma supranacional, la Comunidad Andina de Naciones, y se expidieron, digamos, se modificó el manual técnico andino y se adoptó, digamos, la gradualidad para la implementación del SGA en el etiquetado de los plaguicidas químicos de uso agrícola. También tenemos la resolución 0773 de 2021 que estableció, digamos, cómo es la implementación del SGA en lugares de trabajo. Y después, en el 2022, se expide una reglamentación que dice cómo se debe implementar ese sistema globalmente armonizado en el sector transporte, para el transporte pues de productos químicos que en el tema de transporte se conocen como mercancías peligrosas. Entonces, ¿qué nos falta reglamentar en Colombia? Pero en casi todos los países no se ha reglamentado tampoco, es la adopción del sistema globalmente armonizado, del SGA, en los productos químicos al consumidor. Entonces, ¿qué es muy importante que tengan en cuenta en todas estas resoluciones y en la adopción? Que esto nos obliga a comunicar los peligros de las sustancias químicas bajo el sistema globalmente armonizado, es decir, bajo fichas de datos de seguridad y las etiquetas. La ficha de datos de seguridad bajo el sistema globalmente armonizado tiene 16 sesiones, como la vemos aquí, pero si ustedes desglosan cada una de ellas, estas sesiones dan información clara y específica sobre precisamente el producto químico. Entonces, a través de una adecuada ficha de datos de seguridad de mi producto químico, de esa mezcla, yo puedo hacer un buen manejo del riesgo químico, que es muy importante. Ahora, con esa información también, entonces yo debo comunicar asertivamente la etiqueta, que es ese sticker que yo tengo en el envase del producto, que también me da la información sobre la identificación del producto, las indicaciones de peligro, las frases de precaución, las frases de advertencia, los pictogramas y la información del proveedor. El proveedor es quien es el dueño, el fabricante de ese producto químico, que está obligado a entregar de manera clara y de calidad esa información del peligro. Entonces, nosotros en Responsabilidad Integral Colombia, me voy a devolver aquí, nosotros realizamos una guía técnica, que es una guía que lanzamos el 3 de agosto de 2023 y que desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con PNUD Colombia. Ahora José Álvaro estaba en una charla anterior, y este proyecto nos permitió desarrollar una guía, que es la que vemos aquí, que esta guía se llama Guía Técnica para la Obtención de Datos para clasificar los peligros bajo el sistema globalmente armonizado. Esta guía nos permite aportar conocimientos y herramientas estratégicas para la obtención de datos para poder realizar la clasificación de los peligros bajo el sistema globalmente armonizado.
Y es muy importante saber que a través de este documento que les va a quedar a ustedes en las memorias, es una, digamos, complementa la etapa 1, que es la obtención de datos. Con los datos es que yo puedo clasificar los peligros de una sustancia. Entonces, permite, digamos, reforzar cómo manejo bases de datos donde ya hay información asociada a los peligros de sustancias químicas y cómo las puedo, digamos, usar en mi beneficio para poder hacer ese proceso con mis productos. Entonces, como a ustedes les va a quedar esto, aquí están los portales donde la pueden descargar en nuestra página, en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, digamos, van a encontrar la segunda edición que fue publicada en enero de 2024. Ya tenemos la traducción en inglés que vamos a incorporar para que ustedes también la puedan descargar. Entonces, eso es la primera reglamentación, que fue el decreto 1496 de 2018 y que ha elevado unas resoluciones que han permitido adoptar en plaguicida, en el sector agrícola, en lugares de trabajo, en transporte, y queda pendiente lo de productos químicos al consumidor. Ahora vamos con el segundo punto de la normatividad, que es seguridad de procesos. La seguridad de procesos, que yo digo ahí PEPAM, es un programa de prevención de accidentes mayores. Se dice así por las siglas PREPAM. Nosotros lo llamamos accidentes mayores, pero también se conoce como accidentes químicos, como accidentes graves. El nombre es de acuerdo a la normatividad en cada país. En Colombia se le colocó accidentes mayores. Los accidentes mayores, digamos, son accidentes de gran impacto que sobrepasan las fronteras de mi instalación, de mi planta, de mi operación y trascienden más allá. Han tenido gran impacto porque no solamente ponen en jaque algo vital e importante que es la salud humana y obviamente consecuencias al ambiente por la dispersión tóxica, por derrames, por explosiones de estas sustancias, sino también la infraestructura. Por ejemplo, un caso muy típico, aquí hay digamos, una serie de accidentes que se han presentado en diferentes etapas en el mundo, pero digamos que este ha venido un recuento desde la década 70 del siglo pasado, y un accidente muy icónico fue en el año 1984, que fue el accidente de Bhopal en la India, que se marca un antes y después en la reglamentación de estos accidentes mayores, de accidentes químicos, que fue una dispersión tóxica de disocianato de disocianato de metilo, perdón, de una planta química de Union Carbide, de plaguicidas, y esto derivó pues en pérdidas de vida humana, en heridos, y puso en jaque a esta organización que desapareció. De hecho, fue comprada por otra planta de agroquímicos y digamos que marcó el inicio de la reglamentación en el mundo de este tema. Entonces, ¿qué sucede? Que con el proceso de adhesión a la OCDE, perdón, me devuelvo que se me disparó acá, permite hablar de una Colombia más segura y sostenible porque se empezaron a analizar esas políticas para considerar, digamos, todo lo relacionado a seguridad de procesos y la adopción de este programa de prevención de accidentes mayores. Este programa, que ya se estableció a través de un decreto y falta reglamentarse, promueve el desarrollo de principios, procedimientos, políticas, buenas prácticas e intercambio de información y experiencias para ayudar a las autoridades, la industria, los trabajadores y otras partes interesadas a prevenir accidentes químicos y atentar de manera adecuada a la materialización de este tipo de eventos. Entonces, digamos que, ay, perdón, ahí me sigues viendo la presentación, Catalina. Bueno, entonces yo asumo que sí. Entonces, Sí, está. en esta, digamos, en seguridad de procesos, lo que sucede es que voy a volver a colocar aquí para ver si me puedo salir de Es este que, modo. señora Ana Listo, María, ahí ya apareció, estaba en negro, señora Ana María, pero ya listo, volvió las diapositivas. perfecto. Entonces, Ya con regresaron, este, ya las estamos viendo, sí, señora. perfecto. Entonces, con este programa de prevención de accidentes mayores se expide el decreto 1347 de 2021, que como lo vemos acá, cualquiera de nosotros, bajo una operación en condiciones normales, por tener sustancias químicas peligrosas,
puede, digamos, tener como consecuencia un accidente de este tipo si no tiene una planeación, preparación, respuesta y, digamos, unas barreras de seguridad alrededor del manejo de riesgo accidental de mis procesos. Entonces es por eso que esta normatividad es muy importante en el país. ¿Qué me habla este decreto 1347 de 2021? Tiene 26 artículos y 11 reglamentaciones que van a expedirse entre este año y un futuro cercano. Establece 12 elementos claves para visualizar todo ese programa de prevención de accidentes mayores y tiene un anexo que es llamado el anexo 3 que tiene dos partes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo más importante es entender que define qué es un accidente mayor. Y lo voy a leer aquí tal cual. Accidente mayor o accidente químico es todo acontecimiento repentino como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud. O sea, todos estos son riesgos de proceso, riesgos accidentales en el curso de una actividad, en una instalación y, como les decía, que trasciende esas fronteras, en el que están implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que exponga a los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido. Entonces, un accidente mayor puede constituir un escenario de desastre siempre y cuando cumpla con la generación de una afectación intensa, grave y extendida sobre las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Entonces, el decreto luce de manera gráfica. Entonces, yo tengo una instalación, yo estoy en mi fábrica que se llama Químicos Ocampo S.A., yo utilizo sustancias químicas peligrosas, entonces, de acuerdo a esa estrategia y ese decreto, yo tengo que revisar el anexo 3, mirar si clasifico, que ahora pues vamos a ver qué es eso. Entonces, estas son las reglamentaciones que todavía no han salido, pero en teoría me dicen que si yo clasifico, entonces debo registrarme, debo establecer un sistema de gestión de seguridad de procesos, que significa que yo debo validar, identificar esos escenarios de riesgo accidental y valorar ese riesgo de manera que pueda comprobar que mi riesgo de operación es aceptable. Y tengo que constituir una información que le tengo que entregar a la autoridad, que va a ser un informe de seguridad, un plan de respuesta a emergencias, y eventualmente la autoridad ambiental va a hacer unos procesos de inspección, vigilancia y control. Pero si me sucede un accidente mayor, entonces van a venir unos temas de investigación y reporte de ese accidente, unas métricas que van a estar asociadas y a una revisión y mejora continua. Entonces, como lo vemos, ese decreto me habla de 12 elementos claves, que es básicamente lo que les decía en el gráfico anterior. Pero como no se han reglamentado, lo que yo les digo es, a partir del 2 al 12 no se han reglamentado, pero el decreto sí me dice que yo debo estar trabajando ahora como instalación, por ejemplo, Químicos Ocampo S.A., en mirar con ese anexo si mi instalación va a estar clasificada o no dentro de este programa. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Entonces, ¿cuál es la definición de instalación clasificada? Entonces me dice que serán consideradas como una instalación clasificada aquella con presencia de sustancias químicas en unas cantidades que igualen o superen a los umbrales que están definidos en el anexo de ese decreto, o que aplicar un tema llamado como regla de la suma se obtenga un valor igual o mayor a 1. Entonces, ¿qué sucede? Que el decreto tiene unos listados, el listado de sustancias puras y un listado de categorías de peligro. Entonces, sustancias puras es una extracción que hicimos de la normativa europea, que es la Seveso versión 3, donde ya están unas listas específicas de nombres de sustancias químicas y tienen unos umbrales. Entonces, si yo igualo o supero, pues estoy como instalación clasificada. Y también, de acuerdo a las categorías de peligro del SGA, lo que les decía, peligros físicos a la salud y al ambiente. Entonces, ¿cómo luce eso? Entonces, el anexo me habla de la parte 1, categorías de peligro. Entonces, me dice, por ejemplo, toxicidad aguda, categoría 1, todas las vías de exposición. Entonces, si yo tengo una sustancia que en mi instalación, en Químicos Ocampo, que uso en el proceso, que tiene una toxicidad aguda, categoría 1, y que, digamos, por todas las vías de exposición y que está en una cantidad igual o superior a 20 toneladas, entonces estaría clasificada. Ahora también la parte 2
que es por sustancia pura. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo bromo, entonces el bromo me da el número CAS, y si utilizo más de 100 toneladas, igual o superior a 100 toneladas, entonces también clasificaría. Pero también, si ninguna de esas dos cosas me clasifica, yo tengo que mirar un tema que está ahí y que nosotros hemos dado capacitaciones en ese tema, cualquiera que lo requiera, que es la regla de la suma, que yo tengo que hacer un procedimiento para establecer si esa regla me da igual o mayor a 1, y entonces estaría clasificada. ¿Y eso de qué depende? Yo coloco las cantidades presentes que tengan alguna condición de peligrosidad, como la que vimos en el listado 1, o que estén, digamos, en esas clasificaciones de peligro, sobre la cantidad, sobre el umbral, que es, por ejemplo, el Q1 es la cantidad que yo uso, sobre el umbral de esa sustancia peligrosa, más cada una de ellas, y si el resultado me da mayor o igual a 1, entonces estaría clasificada mi instalación. Entonces, es lo que les decimos a las empresas, todavía no se ha reglamentado todos los elementos del decreto, pero entonces movámonos ahora en identificar si la instalación está clasificada o no. Si tiene dudas, si quiere saber más, contáctenos a nosotros, que hemos estado apoyando a la industria química en este tema. Y la última normativa de la que les voy a hablar hoy es la del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Entonces, este es el decreto que les mencionaba antes, que es el 1630 de 2021, que es el que adoptó ese programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, y me dice que este decreto es o aplica o permite, digamos, adoptar unas medidas para esa gestión integral de sustancias químicas de uso industrial que tengan algún tipo de peligrosidad bajo el sistema globalmente armonizado. ¿A quiénes les va a aplicar eso? Dice que le aplica a todas las personas naturales y jurídicas que gestionan las sustancias a las que se refiere ese decreto en el marco de actividades de producción, importación, uso, comercialización, distribución o transporte. Entonces, si aquí vemos todo el ciclo de vida, pues decimos que a todas esas actividades están asociadas, pero menos la disposición de RESPEL, de residuos peligrosos, porque eso ya sabemos que tiene una normatividad específica asociada al RESPEL. Entonces, este decreto establece unos instrumentos. Entonces, uno de ellos es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. El segundo es la priorización de esas sustancias una vez el país tenga establecido ese inventario. El tercero son las evaluaciones de riesgo al ambiente o a la salud para las sustancias químicas nuevas, que eso pues está por reglamentarse, cuáles van a ser nuevas, las que no estén en ese primer inventario que tiene que estar consolidado el 31 de mayo de 2025, y después también los programas de manejo y reducción de riesgo al ambiente o a la salud. ¿A quiénes les aplica eso? Esto les va a aplicar al importador, al fabricante o importador de sustancias en el marco de este decreto. ¿Esto cómo se consolida? Pues se va a pedir una información, digamos, para poder, digamos, asociadas a esas sustancias, pero básicamente para poder consolidar, por ejemplo, el inventario necesitamos datos confiables, van a haber, por ejemplo, para estos elementos, generación de datos nuevos, todo lo del derecho de uso de esa información, lo que va a ser información pública y lo que va a ser considerado como información confidencial. Entonces, como lo veíamos ahí, son 4 instrumentos. En este momento, de hecho, estoy en un taller ahora donde estamos evaluando como ese procedimiento, ese borrador de priorización de sustancias químicas y evaluaciones de riesgo al ambiente y a la salud, pero por ahora normativamente solamente hemos reglamentado lo que es el inventario de sustancias químicas de uso industrial, el famoso INSQI, y ahí animamos a todos los productores, importadores que están en el marco de este programa, que tienen que estar trabajando en esto, porque el tiempo de vencimiento es el 31 de mayo de 2025 y un año se pasa rapidito. Entonces, esto aplica para el umbral que está establecido, que son 100 kilogramos por año, y que va a permitir consolidar ese primer inventario nacional de sustancias químicas de uso industrial. ¿Y qué nos va a pedir? Nos va a pedir identificación de esas sustancias, número CAS, por ejemplo, volúmenes anuales,
quién es, si es importador, si es fabricante, los usos identificados y todos los peligros para los que está clasificado esa sustancia. Estos que vemos acá, priorización, evaluación de riesgo y programas de reducción y gestión de riesgos a la salud del ambiente, pues todavía están en el proceso de definir esa reglamentación. Entonces, concentrémonos en el INSCI, el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Ese tiene unas exclusiones, digamos, a quienes no les aplica, digamos, este decreto, el 1630, pero el INSCRI es ese primer instrumento que nos va a permitir a 2025 contar información asertiva sobre las sustancias químicas de uso industrial que se comercializan en Colombia. Y qué bacano que eso suceda. Entonces, ¿cuál es el estado de implementación del INSCRI? Pues fue adoptado en ese decreto 1630 de 2021. Hay un aplicativo web que está disponible para los importadores o fabricantes para que reporten la información y eso se aclaró en una circular que salió en la 018 del 30 de mayo de 2022. Yo igual les voy a dejar un enlace en las memorias donde puedan descargar todas estas normativas y hay unas consolidaciones relacionadas con ese primer año de implementación. El que está liderando este tema del aplicativo es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y digamos que ya las empresas están validando ese usuario y registro porque ya muchos han empezado a reportar porque el cierre, o sea, tienen plazo hasta el 31 de mayo de 2025. Entonces, ahora finalmente vamos al último punto de la presentación, que son las conclusiones y recomendaciones. Entonces, vimos todo ese marco holístico a través de la política y hay una serie de normativas interesantes que están visitándonos en el país. Catalizador del proceso fue de este tema normativo del proceso de adhesión a la OCDE, pero de las normativas que vimos, por ejemplo, la del sistema globalmente armonizado, el decreto 1496 de 2018, ¿qué podemos concluir? Es importante que cuenten con una lista actualizada de todas las sustancias químicas que manejan, es decir, un inventario, que esa información, digamos, es muy importante para poder tomar información asertiva sobre el riesgo asociado a uso de esas sustancias químicas en lugares de trabajo. Tenemos derecho a saber, o sea, las etiquetas, fichas de datos de seguridad. También sabemos que existen otros sistemas de información. El SGA no es el único. Sabemos del NFPA 704, que uno lo ve mucho en los tanques estacionarios, por ejemplo, que está mentado como a todos esos temas de respuesta a emergencia. Entonces, si usted va a empezar a adoptar el sistema globalmente armonizado, pero va a dejar el NFPA, entonces tiene que, digamos, poder mantener esa interpretación de los peligros asociados a esos sistemas y es muy importante la inversión en capacitación del personal que manipula, usa las sustancias químicas en lugares de trabajo en todos los niveles técnicos de la organización. En relación con el decreto del Programa de Prevención de Accidentes Mayores, que es el decreto 1347 de 2021, entonces es muy importante identificar esas sustancias presentes en la instalación y los peligros, porque el primer paso va a ser si mi instalación clasifica o no, y eso va a estar ligado a ese anexo que les mostraba, que tiene dos partes. Entonces, lo mismo, tengo que tener el inventario, tengo que tener mis sustancias clasificadas, tengo que tener las cantidades para poderme comparar con ese umbral. Después, más adelante va a haber realizar esa valoración del riesgo accidental, porque van a venir unas metodologías de análisis de riesgo accidental que van a ser reglamentadas para definir si mi instalación opera en un riesgo aceptable o no, y si no, pues voy a tener que establecer unas medidas para volver ese riesgo aceptable y una capacitación en todo lo del tema de seguridad de proceso y en los elementos de gestión del sistema de seguridad de procesos es vital. También, digamos, estos esfuerzos efectivos para mejorar la seguridad en una instalación deben basarse, como lo vimos ahora, conocimientos de los peligros y riesgos en las instalaciones y operaciones, el reconocimiento de las necesidades, así como los recursos necesarios para realizar actividades de seguridad, el conocimiento de cómo las actividades de seguridad de procesos están influenciadas en la cultura de seguridad de la organización. Y por último, el decreto 1630,
de 2021, que es el Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Entonces, vuelve a decirme lo mismo, yo tengo que tener un inventario de mis sustancias químicas, debo estar actualizado, como yo voy a tener que reportar una información en el aplicativo de ese inventario, yo tengo que tener cantidades actualizadas de las sustancias, el estado físico de las sustancias que estoy usando, la identificación de esas sustancias, incluyendo el CAS, la clasificación de los peligros bajo el sistema globalmente armonizado, los usos identificados. El inventario debe complementarse con esas fichas de datos de seguridad que veíamos en relación al sistema globalmente armonizado. Y esto, digamos, es un resumen, muy resumen de esa normativa como que está en vigor, en actualidad, en relación con las sustancias químicas y que, digamos, me cubren a cualquier sitio de trabajo, una instalación, a un importador, a un comercializador, a un productor. Entonces, esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Queremos pues que nos contacten si tienen alguna duda o inquietud, si quieren conocer más, si quieren profundizar en cómo implemento y adopto estos marcos normativos en sus organizaciones. Y muchísimas gracias al equipo de Innova y a todos los que están realizando este seminario por la oportunidad y por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana María, por esta intervención tan interesante. Tenemos varias preguntas. Tenemos 5 minutos para responderlas, para darle paso a la conferencia de la señora Lady Suárez Orozco. La primera pregunta es, ¿las etiquetas de trasvase tienen contenido diferente a la etiqueta que usted mostró en las diapositivas? Bueno, importante eso, digamos, las etiquetas que mostré ahora son las etiquetas bajo el sistema globalmente armonizado, que es para identificar o para saber qué es lo que hay ahí en ese envase. Digamos, el tema de ya el etiquetado para, por ejemplo, residuos peligrosos que al final, digamos, están en una instalación por un corto periodo de tiempo y después van a transportarse, sabemos que son otros los que están bajo las etiquetas de transporte, que es el libro naranja, pero en los temas de trasvase, digamos que el SGA es claro que si yo realizo esa actividad, tengo que estar seguro de que debo etiquetar el recipiente a donde voy a llevar ese contenido nuevamente, pero la información debe seguir ahí la misma, que es cuál es el producto, cuál es la peligrosidad asociada, cuáles son esas indicaciones de peligro o frases H, los consejos de prudencia, que son las frases P, la información del proveedor o del dueño de ese producto. Entonces, de una u otra manera, sí, la respuesta es sí, porque ahora es el sistema que adoptó el país y es la información que debe tener una etiqueta para poder establecer qué hay ahí. Listo, tenemos otra pregunta aquí en el chat. La hace Silvia Lorena Londoño Urbano y ella dice si dentro del inventario deben tener en cuenta si son cancerígenos o no. Sí, porque es que ahí el decreto dice que tiene que asociarse todos los peligros de esa sustancia bajo el sistema globalmente armonizado. Entonces, ya vemos que el SGA cubre peligros físicos a la salud y al ambiente. Entre los peligros para la salud está el tema de carcinogenicidad. Entonces, la respuesta es sí. Listo, tenemos otra pregunta de nuestro público, la hace Benji López. Dice, como generadores de RESPER, quisiéramos conocer los requisitos ambientales y legales que debemos exigir a las empresas encargadas del tratamiento y disposición final, porque existen empresas que solo se encargan del transporte de RESPER. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hoy no abordé, pero si quieres la persona, tú le puedes dar mi correo, yo le abordo toda la normatividad asociada en el país a residuos peligrosos, pero es muy importante tener en cuenta eso, que cuando yo, por ejemplo, si yo soy en una instalación, químicos o campo S.A., que yo siempre coloco ese nombre, yo no voy a tener ese RESPEL Forever, porque yo se lo voy a dar a un gestor, ¿no? Un gestor autorizado para que maneje esos residuos peligrosos. Entonces, cuando salen de mi instalación y van a llegar a ese gestor,
pues sí deben estar asociadas a esa información al transporte, ¿no? Porque van a ser transportadas, entonces ahí es donde viene esa normatividad en el transporte para pasar de la instalación de químicos o campo a donde va a llegar al sitio de ese gestor. Pero ya otro tema es la normatividad asociada a, digamos, a esos residuos peligrosos, y con mucho gusto le comparto la política y la normatividad específica, que en eso nos podríamos demorar todo el día. Ah, ok. Bueno, tenemos un último minuto, doña Ana María, y es sí, en Colombia se ha tenido un programa de prevención de accidentes mayores. Buena pregunta. Había adoptado una norma a través de un convenio de OIT, pero eso nunca se había reglamentado. Entonces llegó el proceso de adhesión a la OCDE y nos puso a nosotros como esa camisa de fuerza de sí o sí reglamentar accidentes químicos. Nosotros, ¿qué hicimos? Digo nosotros porque yo estaba en el sector gobierno, generamos un marco conceptual utilizamos la normativa europea, la normativa CEDESO, que surgió precisamente después del accidente de Bhopal, pero que debe su nombre a ese accidente de Seveso en Italia, que fue de los primeros en la década de 70 del siglo pasado. Pero entonces hicimos un marco conceptual y después de varios años, porque finalmente el decreto dio a luz en el 2021, el 1347, ya establece unos lineamientos específicos que los entes reguladores que están liderados bajo el Ministerio del Trabajo debe reglamentar para poder tener todos los elementos asociados a seguridad de proceso en el país. Pero entonces sí teníamos algo antes, pero no había sido reglamentado. Entonces este proceso lo que hizo fue catalizar esto y generar esta normativa que debe reglamentarse en este año y los siguientes. Muchísimas gracias, señora Ana María. Bueno, muchas personas en nuestro chat nos están preguntando acerca pues de su conferencia. Si gustan, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @huellasinnova, para que nos dejen por ahí también el mensajito y nosotros estar conectados, porque ya con doña Ana María nosotros cuadramos la entrega de las diapositivas. Muchísimas Bueno, gracias. ok, muchas gracias a todos, a ti, a Elena y a todo el equipo, y gracias a los que estaban presentes por atender mi charla. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia de Lady Suárez Orozco. Ya le damos inicio.